estoy tomando en paleomagnetismo. Con respecto a la geología básica, modo de introducción, este trabajo se hace en el marco de del Plan Nacional de Geología, que representa un producto estratégico para el CERNA-GEOMIN, y cuenta con tres ramas principales, que en el fondo el objetivo es la elaboración de cartografía, pero hay un objetivo que es el de elaborar cartas de geología básica 1 a 100.000. Después otro producto que es la geofísica, que son mapas magnéticos y gravimétricos, y los mapas geoquímicos, que son a 250.000 y que son como una base, son bien interesantes. Y aquí, si ustedes entran en YouTube, pueden encontrar el Plan Nacional de Geología, y aquí también Juan Pablo Lacacique, el que trabaja con los sedimentos. Aquí nosotros había una parte 1 que está más o menos terminada, que era mapear esa que dice E1, que es del paralelo 30 hacia el norte, y nosotros en el marco de esta etapa 1 estamos en esas cartas que están ahí, donde yo tengo el puntero. Después hay una etapa 2, que es donde ya comenzamos, y nosotros ahora estamos trabajando acá en la región del Maule, y obviamente aquí el objetivo es conocer el territorio y hacer una base geológica. ¿Para qué? Nosotros hacemos esta geología básica, y la gracia de la geología básica es que puede servir como base para hacer otros estudios posteriores que son más específicos, y se pueden agrupar en dos grandes grupos: el estudio de los procesos geológicos que pueden afectar a la población, por ejemplo. Entonces ahí están los estudios de peligros geológicos. Por otro lado, el ordenamiento territorial, entendiendo cuáles son los lugares más seguros, digamos. La geotecnia, que sería que se caigan en el fondo la estabilidad de los taludes que se generan a través de la construcción, o la geología ambiental. Y el otro gran grupo es el grupo de estudios de recursos minerales. O sea, en realidad pueden ser recursos como el agua, la hidrogeología, el estudio hidrogeológico del agua subterránea, los recursos minerales, que es con lo que más se relacionaba antes en la geología, digamos. La geotermia, que sería a través del agua ya calentita. Y esto ya no es tan nuevo, pero normalmente lo colocamos en la parte de los recursos, como que es el patrimonio geológico, y en el fondo, más que el patrimonio solamente geológico, el patrimonio de la Tierra. Entonces estas son las áreas del grupo que ocupamos en el grupo Taltal: la carta Sifuncho y Cerro del Pingo. Después estas están separadas, la Sifuncho de acá y la de Cerro del Pingo. Estas dos están juntas: Taltal de Bahía en La Blanca, Punta Pozallave, Sierra Vicuña Maquena, y Blanco Encalada, Pampa Remiendo. Esos son los autores, bueno, pueden con la presentación después pueden buscar. Y quería decir en este momento que obviamente nuestro estudio tampoco parte de cero, y ahí estos son los estudios: el estudio de Florial García para la Empresa Nacional del Petróleo, en el año 67, el que funda todas las bases de la estratigrafía y de la geología aquí en prácticamente todo el norte de Chile, esta parte incluida, digamos. Define muchas formaciones de las que vamos a hablar, la define García, y es un trabajo muy grande, digamos. Y después estos son tesis de magíster, la de Arabas, que está relacionada con el estudio del sistema de fallas de Atacama, que va por ahí donde estoy pasando el puntero. Ahí se mete al mar y después sale por acá en el lado de Paposo. También tenemos el estudio de Ulrichsen, que hace estudios como de geología regional. Y finalmente la carta 1 a 250, hoja a 250.000 de Naranjo Puy. Eso, como a modo de nomenclatura, les comento: cuando uno habla de hoja Sifuncho, por ejemplo, eso significa que una carta a escala 1 a 250.000. En cambio, cuando uno habla de carta geológica, habla de un mapa 1 a 100.000. Con respecto, entonces les voy a mostrar los resultados del área. Y con respecto a las rocas estratificadas, este es un mapa. Aquí está la ciudad de Taltal. En realidad mantengo el esquicio, las fallas, que esta es la falla de Atacama, sistema de fallas de Atacama, y ahí es donde yo le decía que entra nuevamente. Esta es la parte sur, que es donde tiene más rocas estratificadas. Esa de aquí es la falla Taltal, vamos a hablar mucho de ella también, y la falla Tigrillo en esta parte. Entonces,
las rocas estratificadas, las primeras que tenemos son las del complejo epimetamórfico de Chañaral, que han sido datadas con circones detríticos en esta parte, en el oeste, donde el pic más importante tiene del orden de 320 a 465 millones de años. Esto es, de todas maneras, son circones detríticos porque son rocas sedimentarias, metasedimentarias, y entonces marcarían la edad máxima del depósito, o sea, debe ser más joven, es más joven que eso. Y al este del sistema de fallas de Atacama, que es donde parece que las rocas son bastante más antiguas. Por ejemplo, ahí vemos el Youngest Detrital Circle, entonces el circón detrítico más joven, y aquí en el fondo se muestra que estas son bastante más antiguas que esto, que es lo que aparece acá. Pero eso todavía es un estudio aparte, digamos, y que obviamente en este caso quedan agrupadas porque no hay más antecedentes. O sea, y de litología son muy parecidas, son intercalaciones son esquistos que provienen de limolita y metaarenisca bastante recristalizada. Entonces, y este es el aspecto típico de ellas, digamos, están plegadas tipo chevron, quiere decir que están plegadas esto se ve como súper deformado, pero en el fondo aquí los limbos del pliegue se quiebran, no es muy dúctil, digamos, en términos de plegamiento. Es algo más o menos, no es de muy alto grado en ese caso. Y tenemos que discordante forma el basamento de la roca sedimentaria, y en este punto se ve la discordancia donde la formación Sifuncho, que es la siguiente en edad, se deposita discordantemente sobre esta roca. Y entonces, la edad de esto es devónico carbonífero, más bien carbonífero debería ser. Esa es más o menos la edad de este complejo. Con respecto a la formación Sifuncho, ahí marco la discordancia, probablemente en el pérmico, en alguna parte, algo relacionado, por ejemplo, con el sistema, o sea, con la fase San Rafael, que en realidad es un periodo bastante grande, ¿no? Tenemos la formación Sifuncho, que esa de ahí, si ahí está Taltal nuevamente, aflora en esta parte, son pequeños afloramientos. Esta es la localidad de Sifuncho y esa es la localidad tipo de la formación. Esta fue descrita por García, y tenemos una nueva edad uranio-plomo de 210 millones de años, que sería caer más bien en el Triásico superior, en el Dórico. Y esta roca, esto más o menos, el alto de todo esto deben ser 2 metros más o menos, y aquí vemos algunas características. Es continental, fluvial, donde ahí se ve marcadísimo, muy bien marcado un paleocanal. En algunas partes tiene esta altura desde aquí hasta acá deben ser 2-3 centímetros, son microfallitas donde se va acomodando el sedimento, probablemente en un sistema extensional. Por lo menos en esta parte se ve cómo se está estirando, y esto después está sellado. Si ustedes se fijan, en la parte alta acá ya no se reconocen claramente las fallas, y en el fondo son extensión sin depositación. Y también es continental, y se ve, este no es un gran ejemplo. Nosotros fuimos con un geólogo, Manuel Suárez, experto en sedimentos, y él pensaba que podía ser, pero por el carácter continental, pues efectivamente podrían ser marcas como de raíces, en el fondo formación de paleosuelo, es continental. Y son arenisca roja, arenisca y conglomerado. En el mismo tiempo, y en relación de engrane, aquí al lado voy haciendo con una columnita, entonces el morado es Sifuncho, y engranado lateralmente tenemos la formación Aguachica, definida por Margaret Mercado, al sur del área de estudio, unos 50 kilómetros más o menos, ahí en el Parque Nacional Pan de Azúcar. Y estas son brechas vulcanoclásticas. Nosotros tomamos una muestra en esa zona, una nueva edad uranio-plomo, y este es sacado con el algoritmo de TÜV-SIRC-H de Isoplot, y da una edad en torno a los 209 millones de años, es decir, la misma edad prácticamente que lo de Sifuncho, pero más importante para determinar esa relación de engrane,
es este afloramiento. En el fondo aquí tenemos la parte de la formación Aguachica que se ve bastante más oscuro, es una vista hacia el norte, y en la arenisca amarillenta que de Sifuncho característica en esta zona, digamos, y se ve desde lejos como están engranadas. Y aquí se ve una muestra más o menos de las brechas vulcanoclásticas que son generalmente bastante, o sea, los fragmentos son bastante monomícticos y algunos tienen bordes irregulares, lo que denota que los fragmentos han sido depositados en estado semiplástico a lo menos. En realidad, no es monomíctico, tiene también fragmentos más con bordes más claros, es decir, bastante más con frío, pero hay unas partes donde aquí se ve la matriz en lo negro y el fragmento en lo más rojo, digamos, acá al otro lado de la matriz. Entonces, bueno, y son brechas vulcanoclásticas y seguramente cada uno de estos fragmentos en caliente tengan que ver con un origen piroclástico. Ahí está de nuevo lo que le había presentado. Entonces, y sobre esto, y también en relación de engrane lateral, sobre todo en esta parte de acá, recordemos que ahí está tal nuevamente, en torno a